Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Lex. Lex. Esa es la clave que tenía con una amiga para si yo estaba muy borracho en una fiesta. Eras Lex. Era Lex. Okay. Y tenía que irme de ahí. Ok. O sea, era el código de las vas a cagar. Sí. Larguémonos. Ok. Era Lex. Buenas, whatever. Sí, lo que sea. Whenever. Para que nos vea y nos escuche. Whenever. Los queremos. Estoy prendo. Este capítulo será de Mauricio Prendo. Probablemente a la mitad será de Alex Prendo también. Sí. Y esta es la continuación del episodio. Sí, sobre algo que nos motiva muchísimo, que inclusive hemos escrito. No, creo que, bueno, tú y yo tenemos, o sea, estamos en ese arquetipo de los fanáticos de esto que escriben sus propias historias sobre esto. Correcto. ¿Cierto? Porque nos sentamos. Sí. Y no pocas noches, o sea. No. Estamos hablando de por lo menos unas 6, 7 noches. Lo hemos pensado y, o sea, lo hemos discutido de forma, digamos, deportiva, casual. No, pero hay otras también relativamente metódicas. Exacto, para allá iba, o sea, porque es como que lo hemos hablado en contextos de divertimento, pero también lo hemos... O sea, nos hemos sentado a escribir. Sí. Nos hemos sentado a escribir, que no es una cosa fácil. Escribir es un ejercicio siempre complejo. Sí, pero entonces el tema es este. Nos gusta Star Wars. No. Respete, Mauricio. No nos gusta Star Wars. Ok. Nos encanta Star Wars. Sí. Pertenecemos a esa religión. Sí, realmente pertenecemos a esa religión. O sea, si pudiéramos, tendríamos los sables de luz que tienen los LEDs, pues así. Sí. Eso no quiere decir que no tengamos láseres. Tenemos un par de sables de luz de plástico así, pues en la biblioteca. Sí, no son los super pro, pero los tenemos. Y el tema es este, que nos gusta tanto que cuando aparecen nuevas producciones a veces no las recibimos tan bien y es conflictuamos con ellas. Conflictuamos con ellas porque no son coherentes con lo que el material, por un lado. ¿Cierto? Por un lado con lo que esperamos y por otro lado con lo que el material nos ha propuesto. Claro, porque creo que, a ver, yo siento que uno de los temas complejos, y esto no tiene que ver solamente con Star Wars, esto tiene que ver con todo, con cualquier cosa que tenga lore, ¿cierto? Y es, respeta el lore. O sea, claro. Zemeckis y Gale hicieron un chiste en Volver al Futuro 1. En Volver al Futuro. Eso, en Volver al Futuro. Porque solo iba a ser Volver al Futuro. Pero el chiste fue tan bueno. Pero tan bueno. Que los productores dijeron, ¿y ahora qué sigue? Claro, bueno, por un lado el chiste fue muy bueno y lo otro es que las entradas de las películas... No, claro, o sea, Volver al Futuro, yo no diría que fue una sorpresa de taquilla, porque en realidad pues estaba respaldada por Steven Spielberg, sí, que iba a un asunto pues como ahí atagas de listo, voy a llevar público, ¿cierto? Por eso, sí. No por Zemeckis, no por Gale, sino por no, es que Zemeckis y Gale, a pesar de que ya habían hecho varias películas, no eran nadie. No, fueron alguien ahí. Sí, o sea, bueno, hay que reconocer. No, a ver, o sea, Robert Zemeckis había hecho cosas Romancing the Stone.
hizo también una película muy desconocida que es I Wanna Hold Your Hand, que me parece muy buena, muy bella. Pero uno... Yo no, ¿Qué? no sabía que alguien más había visto esa película. ¿Tú también te la viste? Sí. Es muy buena. Es muy bonita. Es muy bonita. No es una película bella, es una película bonita. Es una película bonita. Es una película bonita. Lo deja uno con el corazón un poquito arrugado también. Sí. Bueno. Pero, ¿cuántas personas más conocen a Wanna Hold Your Yo Hand? no me conocí. O sea, un momento de sinceridad acá. Yo, o sea, nunca habíamos hablado de eso. No. No. Pero la gente sabe que existe Romancing the Stone. Sí, claro. Bueno, ese fue un momento. La guerra de los Roses. Pero eso es posterior. Sí, no, pero es la guerra de los Roses. Sí. El romance de la Esmeralda, que no recuerdo cómo se llamó acá, pues. ¿Cómo se llamaba esa película? Romancing the Stone. Y había otra. Por si era algo con la Esmeralda, pues. Sí, ¿cuál era la otra? Ay. Me voy a exponer aquí con esto. Esto es... Es que son tres, ¿no? Son tres. Sí. Y la que tenemos perdida es la segunda. Es... ¿La pierna del rey de Salomón? No. Es la gema del Nilo, la gema del Cairo. Pero sí, era algo así como. Era algo con el Nilo. Sí. Sí, era algo con el Nilo. Como la gema del Nilo, Sí, algo así. Que Michael Douglas, ¿cierto? Se cerró. Bueno, era un momento muy Michael Douglas, pues, como eso. Y esa fue una peli muy por encargo. Fue un accidente de taquilla. Sí, pero porque como Romancing the Stone le fue tan bien. Ajá. Como Romancing the Stone también le fue tan bien, entonces como que hay que sacarle una secuela. Ajá. Y entonces sale esta película. Claro, pero lo que digo es que eso fue o sea, CMX hizo eso por encargo. Pero él sí hizo esa película, yo no estoy tan seguro. No, Romancing the Stone. Romancing the Stone fue por encargo. Fue por encargo, o sea, fue una peli de esas películas en las que perfectamente, un día deberíamos hacer el especial de los directores que no reconocen sus películas. Porque son pelis del productor, o sea, del capricho del productor de que quería hacer esto. CMX no estaba tan convencido, pero hizo una muy buena película porque CMX siempre hace un muy buen narrador de historias. Sí. ¿Cierto? Y nos vamos, digamos, como que al listo. O sea, Volver al Futuro, luego ya sí fue él, ¿cierto? Como que, pues como eso, ¿cierto? Son los dos Bow. Ajá, en todo su esplendor. Exacto, en todo su esplendor. Que es como que hay ciertos momentos en los que los accidentes de taquilla llevan a construir otras cosas, ¿cierto? Okay. Con Star Wars, Lucas sabía lo que tenía entre manos. Sí. Pero los productores no. Tanto así que la Fox, el contrato que hizo con Lucas, y que yo creo que eso le dolió absolutamente a todos los ejecutivos de la Fox, era solo por la distribución. Todo el dinero real era de Lucas. Sí. Ellos solamente obtenían una ganancia de la distribución, pero el dinero real era de Lucas. Y que volvemos a lo otro, o sea, pero Alec Guinness. Voy a ser abogado del diablo. Ok. Voy a ser abogado del diablo. Las películas de sci-fi hasta esa época eran películas de nicho. Sí, mucho. El que la sacó de nicho fue Kubrick, ¿no? Kubrick. De alguna manera. Sí. Pero era Kubrick. Entonces era como que no se esperaba que nadie más hiciera. A mí me quedó faltando que Kubrick hiciera cosas. Sí. Después hablamos de las teorías de conspiración sobre Kubrick. Porque de hecho Kubrick era el que estaba trabajando con Spielberg
en el desarrollo de inteligencia artificial. Que básicamente la esposa de Spielberg, cuando sonaba el teléfono a las 3 de la mañana, era como que, ay, ahí está ese hijo de... Ese hijo de la gran. Sí. Pero bueno, después hablamos de las teorías de la conspiración de Kubrick. Stanley era un tipo completamente obsesivo, o sea, llevó a varios actores al sanatorio o a la adicción. Sí, sí, sí. O al divorcio. Eso es un buen director. No es una buena persona, es un buen director. Sí, pero entonces, yo entiendo que la Fox no se quería arriesgar. No se quería arriesgar. O sea, y decía como que, ok. Es que la producción fue muy esto está pequeña de alguna manera. Las imágenes que presenta este man son interesantes. O sea, tal vez esto podría tener éxito. Pero vamos a dejar que el riesgo lo corra él. Porque sí, o sea, Lucas corrió absolutamente todo el riesgo. O sea, claro. O sea, él se pudo ver. Si Star Wars hubiera sido un fracaso en taquilla, se habría quebrado él. Sí, ya. O sea, se quiebra él y ya. Y la Fox simplemente págueme. Sí, y ya. Sí. El otro que tuvo una brillantez fue Alec Guinness. Perdón, Sir Alec Guinness. Gracias. Que dijo: a mí denme un porcentaje de la ganancia, y eso, de la ganancia, no del costo, no de la recuperación, no, de la ganancia. Claro, pero es porque Lucas no tenía que ofrecerle. Ajá. Pero de todo, incluido el merchandising. Ok. Y eso sí hizo a todos los herederos de Alec Guinness. Claro. O sea, y que eso fue lo que no perdió la Fox. No, en absoluto. Y creo que nadie. El único fue George Lucas. Sí. O sea, Lucas sabía y estaba muy seguro. Y creo que es un poco su alma de niño de Flash Gordon. Sí. Además él no creció mucho, entonces él siempre estuvo como muy... muy cercano. Qué honra de comentario, Mauricio. Siempre estuvo muy cercano a su niño. Los que miden más de 1,70 es que son montadores, pues. Lucas sabía lo que tenía entre manos con los juguetes. O sea, Lucas sabía que, o sea, el punto es este, es como que quizás no sea la historia más profunda para los adultos, quizás no sea un éxito en taquilla, pero todos los niños que la van a ver van a querer todos los juguetes que yo les voy a dar. Y construye personajes memorables para hacer juguetes. Es un poco el asunto de los amos del universo. Sí, pero es posterior. Claro, es un poco el asunto de los amos del universo. Ellos aprendieron de ahí. De eso, de Transformers, ¿cierto? Y que hace, creo que es el tema, el core per se es que antes de Star Wars no había una conciencia del merchandising. No había una conciencia de la ñoñez. Sí. Igual hay un tema, pues, probablemente sea distinto en Estados Unidos, pero yo lo equiparo al fenómeno del glam en los 80s. Sí. En el sentido es que si tú haces una película para un adulto, el adulto va y la ve solo. Sí. Pero si te haces una película para un niño, el niño va con el adulto que lo lleva a ver la película. Exacto. Y que pueden ser el papá y la mamá. Ajá.
Entonces, Sí, que probablemente no es uno, sino dos. entonces exacto, entonces son Ahí tres. tienes al menos 3 boletas. Vendes al menos 3 boletas. Y Que lo que pasa luego- con el glam. Y que es como, si tú compones música para las mujeres, hay un man que va a llevar a la mujer a ese concierto. Entonces se empieza a multiplicar el éxito. Y entonces, claro, si le apuntas a los niños quieren juguetes. Claro. Y es cierto porque la primera oleada de juguetes de Star Wars era un bono. La productora de juguetes de Star Wars no tuvo el tiempo suficiente para sacar los juguetes. Entonces te daban bono. Para que cuando llegara lo reclamas. Ok, yo no me sabía ese Sí. CPI. Sí, Ese y es pasa. un buen Oh, dato. noche de CPIs. Sí, sí. Y entonces pasaban meses, pero luego llegaban. E inclusive los bonos, que pues ya no son tan fáciles de conseguir, pero los bonos que se pueden conseguir son de ascuas como de colección absoluta y valen miles de dólares. Porque era como que te debo un juguete del halcón milenario. Te debo un juguete de Chewbacca. Nadie estaba preparado para eso. No, nadie. Nadie. Realmente nadie. Nadie, y en eso sí fue muy visionario Lucas. Sí, pero sí hay una cosa. Y aquí digamos, se lo admito muchísimo a Lucas. Lucas, a mí me encanta Star Wars. Como el universo de Star Wars per se, ¿cierto? Y reconociendo que el 80% de Star Wars es terriblemente malo. El 5% es malo. Y el 15% es muy bueno. Es que ese es el tema. O sea, hay unas ambivalencias pues ahí como particulares. Lucas, O sea, tenemos de dónde agarrarnos. sí. Es como los escaladores. Es una esquinita. Es como los escaladores. Yo estoy pegado a estas Sí, dos yo piedras. me pego pues de este lado, es una esquinita, pero bueno. Lucas nunca fue un buen director. No, nunca. No, pero Lucas sí fue un muy buen narrador de mundos. Sí, es un imaginador de mundos. O sea, es una cosa, pero increíble. O sea, Sí, un creador de personajes. un también. creador de personajes también. Indiana Jones existe por George Lucas. Sí. Y Indiana Smith se llamaba originalmente. Me gusta que se llame Indiana Jones. Como que la última versión me gustó. ¿Sabes? Sí, pues. Pese a que tengo unas... A ver, yo crecí viendo las películas de Indiana Jones. Sí. Y si las vuelvo a ver, las disfrutaré mucho. Pero tengo unas distancias morales gigantescas. Las 3 primeras películas de Indiana Jones. Las 3 únicas películas de Indiana Jones. No, Boris. Tengo unas distancias morales. La 4ª película de Indiana Jones no es una buena peli. Es claro. Sí. Intentan darle el paso de antorcha a LeBouf. A LeBouf. No funciona fallidamente. No me funciona la escena en la nevera. No. En la nevera marca Acme. Sí, Kate Blanchett es una caricatura de villano que Sí, no alcanza a ser. No. O sea, pero la 5ª película de Indiana Jones a mí me gusta. Cuando la vea te diré. La disfruté muchísimo. Hay varias personas que me han dicho eso. El Día del Destino la disfruté mucho. Hay varias personas que me han dicho eso. Me movió un poco. Me movió un tema de nostalgia. Y me movió un tema de... Esta película la hizo alguien que entiende que tengo más de 40 años. Ok. Sin ser una excelente película, no, para nada. Que ese es el tema, o sea, como que
Las 3 películas de Indiana Jones iniciales son muy buenas películas. Sí. Muy buenas películas. Inclusive, pues, algunas personas no le tienen tanta estima al Templo de la Perdición. Pero está bien, el Templo de la Perdición. A mí me está encanta. bien. A mí me encanta el Templo de la Perdición. Yo la tengo en mis saberes. Sí. Daría el corazón por ella. Pero sí siento que casi todo el mundo recuerda con mucho más cariño el Arca Sí. y la la Última última cruzada. Y para mí la última cruzada obviamente será de los papeles más bonitos que hizo Sir Sean Connery. Sí. Sitchin. Y que prefiero ese a La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí, ay, ¿cómo se llama ese personaje? Espera, no me voy a acordar. Además, porque es muy loco. Porque gracias al éxito de Indiana Jones salió Las Minas del Rey Salomón. Ajá. Y Las Minas del Rey Salomón es la película que cuenta la historia de ese personaje. Ajá. Que es... Ay, ¿cómo se llama ese personaje? Alan Quatermain. Ok. Entonces muy charro porque no es como que Alan Quatermain es una copia de Indiana Jones. Pero después uno revisa la historia y dice, no, Indiana Jones es una copia de Alan Quatermain. Ajá. Sí. Pero sí, qué versión tan miope del texto de Alan Moore sacaron. Sí. No funciona, pues. Hemos hablado un par de veces de nuestro querido loco brujo te amo, Alan Moore. Alan Moore, sí. No sé qué signo debo hacerte, pero todo bien. Pero bueno, el tema es que Star Wars fue muy adelantada a su época en muchísimas cosas. Sí. En temas de producción, detrás de la película. Hay, por ejemplo, una discusión acerca de dónde nació el diseño sonoro. Porque el diseño sonoro, digamos que de alguna manera, pues desde que salió el cantante de jazz, había como bueno, ¿qué vamos a hacer con el sonido? Pero hay una discusión entre quién se inventó el diseño sonoro, además, que son dos muy buenos amigos, entre Apocalypse Now. Ajá. Y Star Wars, o sea, el episodio 4, ¿cierto? Una nueva esperanza. Star Wars, o sea. Sí, que fue como la conocimos. Ajá. Porque entonces, claro, porque ahí hay un tema y es como la cantidad, o sea, y esto es una tesis que yo manejo. El realismo en las películas no está en la imagen. No, está en el sonido. Está en el sonido. O sea, la imagen te puede construir cualquier absurdez, pero si el sonido la respalda, te la crees. Y Star Wars, o sea, la creación del sonido de Star Wars es una cosa increíble, porque es como que los referentes que tenemos de cómo suena una nave en el espacio, en el sonido no hay sonido, en el espacio no hay sonido. Cómo suena un disparo en el espacio, cómo suena una explosión en el espacio, cómo suena un sable láser. O sea, son cosas totalmente imaginarias, pero es el sonido el que nos hace creer que eso puede ser verdad. Eso es lo que le da cuerpo. Claro, el tema es como que Lucas es un terrible director de actores. O sea, no es que sea malo, es que es terrible director de actores.
O sea, Pero Harrison Ford, Venga, Mark Hamill, vamos, y exacto, Carrie Fisher, exacto. todos se han quejado de alguna forma, pero también lo han asumido. O sea, como que, o sea, él es capaz de contarme el momentum, todo el contexto, toda la historia, pero no sabe cómo funciona la gente. Ajá, ajá. ¿Cierto? Creo que la única película en la que George Lucas sabe cómo funciona la gente es American Graffiti. Sí. Del resto, no. O sea, Lucas no es un director de actores. Sí, sí, y he visto, por ejemplo, muchos vídeos de Mark Hamill hablando de cuando le entregaron los guiones y era como, ¿quién habla así? O sea, ajá, nadie. Y tienen que adaptar e improvisar cosas. El que más improvisó fue Harrison Ford, obviamente, porque un recabrón, pues. O sea, No. básicamente el asunto es: a ver, Han Solo está basado en Harrison Ford. Sí, O sea, no es como que Harrison Ford era un personaje X y entonces se adaptó a ser Han Solo. No. George Lucas escribió un Han Solo y Harrison Ford interpretó otro. sí. Y de ese otro es que nos enamoramos todos nosotros. Sí, total. Sí, porque Harrison Ford, y es muy curioso, porque Harrison Ford es un natural, o sea, Harrison Ford nunca se formó como actor, Porque era carpintero. era carpintero y vendedor de droga. Pero tenía como una naturalidad para No, un entender. carisma. Un carisma, sí, pero también era como que entendía cómo funcionaba la humanidad. Claro, pero Lucas nunca lo ha entendido. No. Y eso, digamos, el asunto fue, en lo que fue el episodio 4, 5 y 6, estuvo al lado de unos actores increíbles que lo entendieron y fueron superiores a él. ¿Sí o no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Mark Hamill era muy joven, Sí, pero pero siempre fue muy sagaz. Oh, una cosa increíble. O sea, no por nada es el mejor Joker de la historia. Sí, Mark, sabemos que eres Luke Skywalker, pero te amamos. eres el mejor Joker. Eres el Joker. Eres Así Joker. es simple, es Sí. el Joker. Y eso le faltó a Lucas en el episodio 1, 2 y 3. Sí, No tenía los actores, además de Ewan McGregor, sí, que supieran confrontar un poco el asunto. sí. Los demás estaban un poco demasiado intimidados con el asunto de que era George Lucas. Sí, y que querían estar ahí. Ajá. Sí, sí. Incluía Liam mi Neeson. amor platónico, Ah, todo lo rico. Además que o sea, tiene el cerebro más increíblemente hermoso del mundo. Natalie Portman. ok. No, incluso Liam Neeson. Es que es muy divertido. O sea, Sería muy charro que yo dijera que todo lo rico sería Liam Neeson, pero también todo lo rico Liam Neeson. el tema es este. Liam Neeson, cuando salió Star Wars, ya era un hombre grande. O sea, porque cuando Liam Neeson interpretó a Sir Gawain en Excalibur, ya Estaba en su momentum. estaba grandecito, Ajá. pues, está en sus 20s. Pero entonces, cuando les dicen, hey, ¿querés actuar en una película de Star Wars? Sí, yo quiero. Todo el mundo. Yo recuerdo que Ewan McGregor fue uno de los, o sea, se emborrachó como una semana entera después de que lo llamaron pues para el papel, claro. ¿cierto? George Lucas llamó a Samuel L. Jackson
solo porque en una entrevista vio que Samuel L. Jackson dijo, yo quisiera estar en una película de Star Wars. Ajá. Y Claro, Samuel L. sí, Jackson, Samuel L. Jackson es un caso muy interesante de la industria cinematográfica. Porque, ¿Más whisky? no, yo estoy bien, gracias. Porque Samuel L. Jackson se volvió famoso viejo. Sí. Se volvió famoso viejo. Él hizo una película. Y es que a mí me encanta uno de los papeles, pues no diría que antiguos, pero sí uno de los papeles antes de la fama de él. Mississippi en llamas. Es una peli increíblemente hermosa, marica, de él. Pero eso no es antes de la fama, oigan esto. Voy a revisar. Este momento me encanta. Y voy a hacer Es un pausa momento porque muy tengo que ir al baño. Seguimos. O sea, ni Samuel L. Jackson ni Sandra Bullock eran famosos en Mississippi en llamas. Pero ya empezaba a haber eco. O sea, de cosas interesantes, ¿cierto? Y en ese momento en el que todo el mundo empezaba a escuchar que Lucas iba a hacer las precuelas, todos querían estar en Star Wars. Absolutamente todo el mundo quería estar en Star Wars. Hasta Liam Neeson. Todos quieren Star Wars. Porque Que hay una anécdota muy por un lado divertida. está el tema de la niñez, ¿sí o no? O sea, porque prácticamente todos los que estaban en Hollywood en ese momento. Sí, pero pues, o sea, es lo que digo, o sea, Liam Neeson ya era un adolescente adulto Sí. cuando salió Star Wars. Ajá. Y es muy gracioso porque es la anécdota de que cuando empezaron a filmar el episodio 1 estaba como que cortaban y es como Liam, ¿cómo es que llama el escocés el otro? El que ¿Qué? mencionaste. Iwan McGregor. Iwan, como Liam, Iwan, ustedes no tienen que hacer el sonidito del láser, eso lo ponemos nosotros. No tienen que hacer. Tuvieron que cortar como un par de veces por eso. Eran un par de niños jugando con. O sea, Exacto, así de simple. exacto. O sea, era así de simple. Que eso es el tema. O sea, Lucas siempre. De alguna manera, como que tenía dos lecturas en sus películas. En general, era una película infantil, ¿cierto? En general, una película que estaba focalizada a un público infantil. O adolescente. Sí, o sea, ese tema como de... Como a los 12. Ese momento entre como con los 9 y los 13 años, sí, 9, sí, 13 por ahí, años. por ahí, ¿sí, por no? ahí. Pero también abocaba a un público adulto si había otra capa de lectura, ¿cierto? Claro. En la entrevista que él tiene con James Cameron en el documental se me escapa el documental. Bueno, no importa. Hay un documental con Sí. James Cameron. Básicamente lo que dice, o sea, los rebeldes son el Vietcong. Sí. Los rebeldes son pues, la minoría. Los rebeldes son, o sea, el imperio, o sea, la bota del imperio es Estados Unidos, ¿cierto? Y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, había unos temas políticos ahí, un poco en la mitad, pero a la vez era un asunto como de que es natural. Porque Star Wars siempre será un cuento contra los regímenes. Sí. O sea, sean... Por eso es que los sean- uniformes de los MOVs y de ahí para abajo son uniformes nazis. Ajá. Es decir, como que... como el meme, como... ¿Somos los malos? Sí. Son los malos.
Pero esa profundidad política no le llegaba a los niños. Eso. O sea, porque son historias de varias lecturas. Ajá. O sea, hay dos capas ahí. Sí. Muy interesantes. Sí, sí, sí. Pero los niños de esa época, que decimos, y ahora hacemos este tipo de cosas, y nos enfrentamos a este tipo de cosas, tenemos otras lecturas. Y entonces empiezan a flaquear ciertas cosas de los episodios. Pero no necesariamente de todo lo que está alrededor del universo de Star Wars, ¿cierto? Alguna vez un amigo me decía como que, pero es un poco pendejo pensar que después de todo lo que pasó van a seguir apoyando al imperio. ¿Has visto las noticias? Pero no. Sí, sí, sí. Pero sí. no. No, claro, es muy fácil juzgar a los nazis a estas alturas de la historia. Claro. Pero es como, no sabes qué estaba pasando en Alemania en Ajá. ese momento. Y la gente del común. No sabes qué necesitaba la gente. O sea, porque también es eso, sí, es como un llamado a la sensatez, ¿cierto? Y es como que eso, el chiste de esa película es como ellos no necesariamente sabían que eran los malos. Exacto. O sea, en el episodio... Eso tampoco quiere decir que los aliados eran los buenos. No, pues. no, en absoluto no. Y haremos un episodio del asunto, pues. Sí, sí, sí. Tenemos pendiente hablar de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un tema que es que hay contextos. Claro. Y a mí me encanta, creo que uno de los momentos más memorables de Star Wars es en el episodio 3, cuando Padme le dice al senador Amidala: así es como cae la democracia. Sí. En medio de un estruendo de aplausos. Ajá. Porque es la verdad. Sí, sí. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Y además que es como un tema... A ver. Hablando de los contextos, Ajá. es como... Hemos sido testigos y no voy a decir protagonistas, pero sí testigos de esos momentos históricos, y en un momento los leímos de una manera Y en otro momento, y cuando pasó el tiempo dijimos, se leen de otra. venga, esto estaba mal. Claro. Porque el contexto histórico es muy, muy importante. Sí. ¿Cierto? Que sí, bueno, ya hablaremos de eso. Claro, y digamos como que en ese sentido que creo que... No, y aquí no me van a funar, pues. Y si me funan, pues me importa un pepino. En ese sentido, Rogue One es la mejor película de Star Wars. Sí, sin ser ninguno de los episodios. Porque es la película que realmente tiene todo el espíritu de Star Wars. Sí. Y sí es una película de guerra. Exactamente. Y el tema de una de las frases memorables, pues, de Rogue One, que es como que las revoluciones se basan en la esperanza. Y conecta un montón todo lo que ha pasado en todas las precuelas y en la trilogía original. Claro. Por eso es que el episodio 4 se llama Una nueva esperanza. Y en ese sentido, digamos como que eso a mí, o sea,
Alexander, como diría mi abuelita, Sí, que pronuncia el Alexander, pronunciaba el Alexander con ese, Alexander. Alexander. Ok. Eh, Lex Luthor Gómez. oh, Bueno, Lex L. Gómez. oh, oh. Dos, Mauricio, no sabes lo que acaba de hacer mi cerebro, pero Además porque su apodo tradicional ha sido el calvo, aunque no lo sea. sí, este, en fin. Eso, y es muy complejo. No sé si me vas a seguir acá, pero Rogue One reivindica mucho las precuelas. Sí. Y también las otras películas. Pero las precuelas, o sea, le da un valor muy grande a las precuelas. Sí, y conecta muchas cosas. Pues, Que tú y yo siempre hemos rehuido mucho a las precuelas. o sea, Porque tenemos otro, sobre todo porque tenemos otro espíritu de Anakin. sí, exacto. Exacto. Y creo que ese es el asunto de que el Anakin que nosotros queremos ver está más en las Clone Wars Sí, que en las precuelas. sí. Porque, bueno, aquí hay algo importante y es que Star Wars al principio son unas películas. Ajá. Esa al principio es una película. Listo. Después son 3. No, después son 2. O sea, porque si vamos a ser honestos, el estudio le dijo a Lucas como, nos fue bien. O sea, les había ido muy bien. Muy bien, muy bien. Pero el estudio le dijo solamente como, nos fue bien. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Tiene, o sea, tiene otra cosa para contar ahí. Y Lucas dijo, meto y sí. Tengo mucho más para contar. Ok, Y pone listo. el mejor. Yo sé que este no es el término, Empero. pero voy a decir este mientras tanto porque hay un término dramatúrgicamente más aceptado. Pero el giro de tuerca. Pero me y encanta Henry James. Sí, Entonces, sí. El giro de tuerca y también la revelación, o sea, eso tiene un término, eso es un término dramatúrgico griego. Eso es bueno, la revelación más memorable del cine. del cine. Del cine, o sea, no, o sea, a ver, y aquí aclaramos como que no estamos hablando de en los últimos 20 años, No. no estamos hablando de los últimos 90 años, no, estamos hablando de la revelación que cualquier persona sobre la faz de la tierra, sin importar que se haya visto Star Wars o no, se la sabe. Sí. Así. O sea, ese es el nivel de icónico del momento. Sí. O sea, ni siquiera el logo de Coca-Cola es tan icónico como es. Es así de simple. Sí. Eso. Y entonces es como que sobre eso Luke, que es Mark Hamill, en una entrevista, y creo que en varias entrevistas, llega y lo dice, como que Irving Kershner se le acerca y le dice, te voy a decir una cosa. Pero no le puedes decir a nadie. A nadie. O sea, George Lucas lo sabe. Yo lo sé. Sí, y ahora lo vas a saber tú. Entonces, si alguien más se entera, Es por tu culpa. Es por tu culpa. Claro, y es eso. Exacto. Y es.
Y ni siquiera el otro actor sabe lo que está haciendo. Porque esto va diferente en edición. Exacto. Y... ¿Cómo es que se llama el actor que interpretaba físicamente a Darth Vader? Ay, no me acuerdo. Que es el... Ese man es gigante. Bueno, era. Sí, se murió hace poco. Sí, sí. No recuerdo. Que sale en la naranja mecánica. Sí, pero no recuerdo. Él no sabía. No. Nadie. Solo Nadie. sabían ellos tres. Es más, Y después lo supo nuestro querido y amado actor de voz. James Earl Jones, que cuando lo leyó dijo: ¿Es en serio? Esto no es cierto. Es mentira. Are you fucking with me? Hay una grabación Sí. de James Earl Jones. Porque obviamente en ese momento, cuando grababan voces, estaba siempre el micrófono encendido, ¿cierto? Sí. Y hay una grabación yo la escuché en un documental, que no recuerdo cuál, que decía: Are you fucking with me? Sí. Y él se negó, o sea, él no quería creer. No fue. Pero es que era una cosa que era un giro A la historia. que solo se le hubiera podido ocurrir a Lucas. Ajá. O sea, Y eso sí se lo podemos reconocer. claro, o sea, George Lucas era, o sea, y lo es, y lo sigue siendo. George Lucas es un excelente creador de mundos. Sí. O sea, Willow es hermoso. hermosísimo, man. Indiana Jones. Claro, Indiana. Todo el mundo recuerda Indiana por Spielberg. Pero venga, o sea, Indiana hay dos cosas. La primera, el personaje de Indiana, o sea, el core, Es de Lucas. lo que es Lucas. Es Lucas. ¿Cierto? Es Lucas. Y lo segundo, lo que no alcanzó a hacer Lucas, lo hizo Harrison Ford. Sí. O sea, estaba por encima de Steven Spielberg. Lo hizo Harrison Ford. Harrison Ford tenía muy buen sentido común. O sea, no sé si sentido común, pero Pero un sentido del humor, marica, o sea, sí. Yo creo que A mí era muy humano. Harrison Ford. era muy orgánico, marica, era muy estomacal. Eso. Era muy estomacal. Por eso quizás la última que usaba fue tan hermosa. Porque Sean Connery también siempre fue un actor muy estomacal. Sí. Sean Connery tuvo muchísimos problemas con todos los directores de James Bond. Porque hizo lo que le dio la gana. O sea, si ustedes creen que James Bond es lo que es por Ian Fleming o por los directores, el 60-70% fue por Sean Connery. O sea, nosotros hemos leído libros de Fleming. Sí. Y son buenos. Sí. Por Sobre las todo películas. Casino Royale. Pero las películas son otra cosa. Las películas y las actuaciones son otra cosa. Claro. Ahora, Lucas, digamos como que en ese momento en la creación de lo que es el mundo de Star Wars, ¿cierto? Hace cosas que a todos en su momento de niños nos van a llamar la atención. Y tanto así que resuena en un montón de generaciones hacia adelante, ¿cierto? No por nada Samuel L. Jackson dijo: yo quiero mi sable de luz, pero morado, porque el morado es el color de Samuel L. Jackson, Sí. ¿cierto? O sea, es poder crear algo que está culturalmente ni siquiera por encima o por debajo,
es que tienen un eco histórico gigante, gigante. Y es más hermoso todavía cuando Lucas dice que los rebeldes son el Vietcong. Sí, esto es una cosa, y me alegra que ya estemos llegando como a esta parte, porque ya casi terminamos el episodio. El episodio. No el especial, el episodio. De Y Star es Wars como- podríamos hablar probablemente Porque- unas 10 horas, marico. Porque Star Wars le gusta a mucha gente. Y esto lo dijimos hace mucho tiempo en otro episodio. Y es como, no eres especial porque te gusta Star Wars. No. Porque Star Wars le gusta a muchísima muchísima gente. gente. Lo que pasa es que hay niveles de relación con Star Wars. O sea, hay gente que se conecta de forma más profunda y hay otros que no. Pero no eres especial porque te gusta Star Wars. O sea, es un producto supremamente exitoso. O sea, tú puedes ser exitoso porque te gusta... ¿Qué? Algo bien raro. Bien raro. Que digas, yo soy especial porque me gusta... La mosca original. Listo. Bien. Bien. Pero ¿por qué te gusta Star Wars? A todo el mundo le gusta Star Wars. Es lo que hablamos. A mi expareja le gustaba mucho, y le gusta mucho, que hasta donde recuerdo, Mandalorian. Claro. Por ejemplo, No se había visto absolutamente ninguna película de Star Wars. Pero le encantaba Mandalorian. pero Mandalorian atrapó muy bien el espíritu de Star Wars. Exacto. Es Star Wars en el core, así Pero absoluto. el tema es este, y es lo que estás poniendo sobre la mesa. Hay mucha gente a la que le gusta Star Wars que tiene un pensamiento de ultraderecha. Y qué mal. Y no por las razones correctas, ¿cierto? Pues porque es como que a mí me gusta Star Wars porque yo estoy de acuerdo con el emperador, te lo compro. Pero si tú dices, a mí me gusta Star Wars y mi personaje favorito es Luke Skywalker, es como, no entendiste nada. No entendiste. No entendiste de qué se trataba esto. Porque Star Wars siempre ha sido... A mí me encanta el término en inglés. El underdog. Underdog, yo soy fan de los underdogs, totalmente. El underdog. Totalmente. Que ya habíamos hablado de eso en el episodio anterior. Es como... es el pequeño. Ajá. Es el... Ni siquiera se trata de asumir la posición políticamente correcta de la minoría. No. Sino el underdog es el... al que le hacían bullying en el colegio. Sí, o sea, nadie da nada por ti. Nadie Nadie nada por da ti. absolutamente. El underdog es Fox Mulder. Sí. Sí. Spooky Mulder. Que eso queda súper claro en los primeros Claro, episodios de la claro. primera temporada de Archivos X. Claro. Spooky Mulder. Ese Yo creo que, underdog- por ejemplo... por ejemplo, un ejemplo. Sí, estábamos hablando de que Star Wars bebió mucho del Señor de los Anillos. Sí, mucho. Y de Duna. También. Pero a lo, Herbert. Te amo. a lo que iba era... Y esa casa editorial que solo sacaba calendarios de talleres automotrices, pero que dijo, esta joda me gusta, y publicó Duna por primera vez
también te amo. Bien, bien. Porque si no hubiera sido por Duna, Por esa no existiría Star Wars. Bueno, yo creo que hay muchos ingredientes para que Star Wars ocurriera y eso es lo que precisamente reúne a tanta gente. ¿Y saben un ingrediente que la gente no se ha dado cuenta? Pero no, pues no voy a ser tan estúpido y pretencioso de decir que la gente no se ha dado cuenta. Un ingrediente muy particular y es el bueno, el malo y el feo. Sin esa película no existirá la estructura de Star Wars como la conocemos. Qué interesante. Qué interesante. El spaghetti western, weón. El spaghetti western. Que aquí es importante. ¿Por qué nació el spaghetti western? El spaghetti western nació porque prohibieron el neorrealismo italiano. Ajá. Entonces como que necesitamos hablar de algo. drama, Necesitamos hablar de lo que nos duele. Exacto. Y entonces como... Ok, vamos a hablar de vaqueros. Vamos a hablar de vaqueros. Vamos a hablar de gente en la chanda. Que está más rota que nosotros. Sí, sí, exacto. Porque todos estamos rotos. Sí, todos estamos rotos. Pero es muy denso. Porque yo alguna vez discutía con alguien. Es que no recuerdo con quién era. Creo que estaba como que en esos temas de como de los últimos semestres de comunicación, pues. Frente al tema de Star Wars. O sea, como que no, que es muy comercial. En lo que yo. Ok, sí, es muy comercial, pero marica, las raíces de Star Wars es el spaghetti western. Sí. Las raíces de Star Wars que están en Metrópolis. Sí. 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 Las raíces de Star Wars están en temas complejos como humanidad. Porque es el viaje del héroe. Es el viaje del héroe. Pero no es un viaje del héroe sencillo. ¿No? Es un viaje del héroe atravesado por un montón de cosas. Sí. Mira, qué interesante que hayas hablado de eso, porque es como que el viaje del héroe ya es bastante difícil en una leyenda. Per se. Es bastante difícil en un... Y si él se dipo, ¿qué? En un contexto nacional es muy difícil. Oh. Pero en un contexto galáctico, donde estás en un planeta que prácticamente casi que ni siquiera te cuentan en el inventario de planetas dentro de tu galaxia. Y de ahí sales a devolverle algo de esperanza a la galaxia. Que es una cosa que es como matemáticamente compleja. Exacto. O sea, no difícil, compleja. Exacto. Entonces, es un poco como lo que es charro, pero hay una escena que de alguna manera como que lo pones sobre la mesa y nadie se da cuenta de eso. Es una escena que es una pendejada, pero lo pones sobre la mesa. O sea, pones sobre la mesa lo que está pasando. Y es cuando Han Solo habla con Jabba. Que Jabba dice: es que yo no quiero llamar la atención a ninguna nave imperial que esté por acá. Ajá. O sea, a mí no me sirve. O sea, todos los negocios que yo estoy haciendo no me sirven que estén acá. Y Han Solo le dice: no, tranquilo, o sea, todo va a estar bien. Pero todos sabemos como que no. O sea, lo que está pasando en el Imperio va a joder absolutamente a todo el mundo. Claro. Y no importa dónde estés, te va a joder a ti. Sí. Entonces,
hay muchas formas de conectar con Star Wars. Nosotros conectamos en la infancia. Y en la adolescencia. Y en la adolescencia, pero entonces... Y en la adultez. O sea, porque hubo distintas lecturas. La adultez más madura. Claro. Pero entonces a lo que voy es que al principio eran como, ok, hay naves, hay láseres, Chimba. hay rayos, no sé qué. Y después uno es como que, venga, pero hay filosofía. Ajá. Y después uno dice, hay política. Ajá. Es política. Política, porque es muy Con político, ganas. muy político. Que por eso es que a ti te gusta tanto el episodio 3. Obvio. Obviamente. Sí, sí, sí. Obvio. Y por eso me encanta Andor. Claro. Andor es la cosa más hermosa que ha salido de Star Wars después de Rogue One. Sabía que esa frase iba a terminar así. Bueno, cuando nosotros hablábamos de este episodio, decíamos que íbamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de Star Wars. Mauricio, podemos hablar 10 horas de Star Wars. Sí, sí, sí. Yo creo que el próximo episodio se tratará de lo malo. Pero porque vamos bien. Episodio de Navidad. Además, pues, porque no sabemos cuándo va a salir Fuck esto, it. pero esto lo grabamos algún día de diciembre. Ajá. Entonces sí, Navidad es otra galaxia. Todo esto pasó antes de que naciera Jesús. Pero bueno, así es Así funciona la ficción. así funciona las ganas de plata, no la ficción, las ganas de plata. Sí. Sí, porque es. Fuck it. Sí, sí, sí. Son puras ganas de plata. Sí, lo que hablábamos de los accidentes de taquilla, son ganas de plata. Pero qué bien que en Star Wars, en la primera película del 77, hubo suficiente contenido para que el público se conectara Hacer algo más. y dijera, yo quiero ver más. Y los productores dijeran, queremos que haya más. Y George Lucas dijera, yo no quiero dirigir esto. Además, y que dijera, pero que también dijera, se le tiene. Bueno, muchas gracias. Gracias por seguirnos hasta aquí. Sí, leeremos sus comentarios. Sabemos que alimentarán esta discusión. Que es amplia. Es muy amplia, es muy amplia. Y que sabremos que también cortaremos abruptamente. Sí, probablemente. Porque pues. hay que hablar de otros temas. Pero había que hablar de esto. Porque Star Wars. Sí. Y voy a hacer algo terrible. Trataremos de que sea solo una trilogía. Solo una trataremos.